Estamos de vuelta en Tolerancia Cero. Ya está nuestra invitada aquí, la senadora Lili Pérez. ¿Cómo está, senadora? Gracias por la invitación a ustedes, gracias. Le estaba preguntando por este proyecto de ley y me dice que no es reactivo, lo presenté en 2010. Este es un proyecto de ley que penaría con cárcel a las personas que generen alguna opinión en algún medio, así, que incite al odio. De eso se trata. Este es un proyecto de ley que lo que busca es tipificar como delito la incitación al odio o los crímenes de odio. Esto está legislado en muchísimos países en el mundo entero, y esta ley ya fue presentada en agosto del año 2010. La firmaron en calidad de coautores el entonces senador y actual ministro Chadwick, el senador Cantero, el senador Ruiz Esquide. Fue aprobada por la Comisión de Derechos Humanos del Senado en enero del año 2011. Contamos con el apoyo del senador Sabaj en ese minuto, Girardi, del senador Letelier, del senador García, de mi bancada, muy transversal. Y este proyecto lo que busca es, obviamente, generar un tipo de delito, tipificarlo como delito, aquellos que incitan al odio, es decir, que agreden, amenazan públicamente a personas con resultados con riesgo. Sí. Antes de ver la nota, justamente esa es la pregunta que tenemos para ustedes, para que participen. Va a estar en toleranciacero.cl. Dice: ¿apoya las penas de cárcel por opinar contra personas por su etnia, sexo, religión o nacionalidad? Tiene que ver con el espíritu de este proyecto presentado por la senadora Pérez. Pero vamos a ver la nota, que tiene que ver también con lo que sucedió la semana, la muerte de Daniel Zamudio y toda la discusión que se ha generado. Ley Zamudio ahora y ya. Ese es mi hijo. Daniel logró lo que nadie pudo: reactivar la ley antidiscriminación, un proyecto que dormía hace 7 años en el Congreso Nacional. Lo primero que hay que hacer es un mea culpa. Este proyecto debió haber estado aprobado mucho antes. Al gobierno le gusta el proyecto de Cerveza. Al gobierno le gusta la iniciativa, pero no a la UDI, entre otras cosas por abrir la puerta al matrimonio homosexual. Hay algunos juristas y legisladores que tienen esa legítima aprehensión. En el caso de la UDI, nosotros claramente no somos partidarios del matrimonio entre homosexuales. Aquí queremos ser muy respetuosos también, y la UDI va a ser respetuosa, y pedimos tolerancia también con el mundo evangélico, con las distintas religiones. En Chile un 47% percibe la discriminación como algo normal y un 25,5% se ve a sí mismo como discriminador. Hay casos recurrentes. Yo diría que las personas que vienen de otros países, migrantes sobre todo de nuestros países fronterizos, las diversidades sexuales y pueblos indígenas están desgraciadamente en una escala alta. Cuando la persona te golpea en el metro, te pisa, le pide: señor, me pisa, y le dijo: ¿qué le pasa, nego culiao? Ándate a otro país. En el auto pasan y mientan la madre. Come paloma, en la plaza de armas no hay paloma porque los peruanos se los comen. En este video, el subsecretario de Pesca, Pablo Galilea, discute con un dirigente mapuche. Lo veo solito. Subsecretario de Pesca. Esta es la forma de expresarse, señor Pesca. En este caso hay discriminación. Este es un caso en que evidentemente se configura una conducta de discriminación. ¿Qué sucede en este caso? Queremos decir, si Jim Peter tiene alguna formación en alguna escuela de Israel, porque aquí se están repitiendo los mismos métodos. Los dichos en su momento de Jaime Gajardo efectivamente son expresiones discriminatorias, racistas. Otra iniciativa es el proyecto que tipifica el delito de incitación al odio, presentado por la senadora Lili Pérez, y que también se reactivará en el Congreso. Esto mientras se pide a gritos legislar sobre la ley antidiscriminación, que fue votada en contra por 15 senadores de la Alianza. A mí en lo personal me causó un gran dolor personal, porque yo he vivido esa discriminación en carne propia, y yo creo que quien en nuestro país no la ha vivido en alguna oportunidad de su vida. Senadora Pérez, ¿qué hecho? Yo sé que fue durante su campaña a senadora en la quinta región, pero ¿cuál fue exactamente la amenaza que tuvo usted? ¿Cuál fue ese hecho de discriminación que se menciona allí? Una cosa previa, en lo que esto busca: cualquier persona, y quiero insistir, ha sido discriminada alguna vez en nuestro país. Por ser mujer, las personas con síndrome Down sufren discriminación. Hace años en el Sauna Munt a una mujer de origen coreano no la dejaron ingresar.
En Chile han habido distintas discriminaciones por orientación sexual de las personas por diversas razones. Y efectivamente en mi campaña, el año 2009, como candidata a senadora, yo tuve que enfrentar no solamente una gran cantidad de panfletos, papelógrafos, que por último uno dice, bueno, son cosas asquerosas, pero uno se las puede echar a la espalda. Pero yo tuve intentos de agresión, amenazas reiteradas, seguimientos. Hubo un fiscal que investigó el Ministerio Público, el fiscal Alejandro Ivelich de Villa Alemana. Fuimos a un juicio oral. El juicio oral determinó por unanimidad de los tribunales de la región que un líder de un grupo nazi de la región, que tenía además prontuario. El punto aquí no es solamente que una persona tenga una ideología que incita al odio o la hostilidad, sino una persona con almacenamiento de pornografía infantil, con tenencia de armas y con un seguimiento permanente de mi persona, que fue condenada por unanimidad de los tribunales. Y su máxima sanción, obviamente, con la ley vigente, fue una multa. Aquí tengo, para que ustedes la vean, la gente de mi región esto lo conoce de memoria porque fueron mi gran escudo. Este era el tipo de panfletos permanentes que aparecieron durante muchos meses. Y esto es una incitación al odio absoluta. No contra mí, en contra de cualquier persona. ¿Y quién estaba detrás de eso? Bueno, aquí hay un grupo que lideraba este individuo, que como les digo tiene un largo prontuario, y que está vinculado, y estuvo vinculado, apareció vinculado también a gente cercana al candidato que me acompañaba en la lista. Y de hecho, en el juicio quedó establecido de que hubo un vínculo o tráfico de llamadas entre jefe de campaña de mi compañero de lista, gente vinculada a la UDI en ese minuto, que aparecieron vinculados en el Ministerio Público en el juicio. Disculpe, que mal nombre, Marcelo Forner, su compañero. Sí, claro que sí. ¿Usted habló con él se hizo cargo de esto? No, yo nunca hablé, por supuesto que no. Perdón, ¿hubo alguna prueba concreta contra él? ¿La justicia hizo algo? Porque es muy complicado. Lo que usted está diciendo es que él estaba detrás de esta persona amparando, y esa es una acusación bastante grave. Yo no sé si la justicia, o sea, si eso fue comprobado por la justicia, pero yo lo que verdad, estoy diciendo es que en el Ministerio Público, pero déjeme decirle, no? Yo lo que estoy diciendo es que el Ministerio Público determinó en su investigación que hubo tráfico de llamada entre un jefe de campaña que hubo en la Calera de Quillota, en que estuvo involucrado en estos hechos. Eso es lo que estoy diciendo, y que apareció ese vínculo. Hubo medios de comunicación que publicaron esto. Medios de comunicación, El Mostrador, The Clinic, la Radio Cooperativa, ADN, hubo medios de comunicación, los medios regionales, todos publicaron, Diario El Impacto de la zona de La Calera, todos publicaron esta situación. Y nunca hubo ninguna querella con respecto a alguien que negara estos hechos. Yo lo que estoy diciendo es lo que indicó el Ministerio Público al respecto. Solo voy a insistir, se lo digo porque así como no se puede discriminar, también insinuar que una persona sin pruebas está en complicidad con neonazis en una campaña es una acusación bastante grave. Yo no estoy insinuando nada. Lo que yo le estoy diciendo tiene el Ministerio Público, que hay un expediente que es público, que yo se lo puedo dejar. Un expediente que es público, que hubo un fiscal que investigó y que están acreditados. Lo que yo le estoy diciendo, eso está acreditado, el tráfico de llamadas. Ahora, si hubo intención, si las personas se involucraron más allá, eso yo no lo sé. Yo lo que le estoy diciendo, Cristian, es lo que fue acreditado en el Ministerio Público, que son hechos concretos, que usted puede ir al Ministerio Público, a la Fiscalía de Villa Alemana y pedir el expediente. Una de las cosas, senadora, que probablemente se puede estar preguntando la gente cuando se habla de esta legislación para evitar que se incite al odio, es dónde están los límites, por ejemplo, de la libertad de expresión con la incitación al odio, donde un columnista, por ejemplo, podría hablar incluso hasta despectivamente de alguien en función de su libertad de ejercer su escritura de columna, sin que eso eventualmente, habiendo una ley, pueda significar que pueda ser acusado. O al revés, una persona queriendo decir determinadas cosas y estando dispuesta a decirlas porque cree que son válidas, se retaca y le cambia su manera de expresarse exclusivamente en función de que puede advertir problemas. ¿Dónde están los límites?
Mira, este proyecto, un experto en libertad de expresión como el abogado Ciro Colombara fue uno de los que me ayudó en este proyecto en su redacción. Pedro Anguita, que también es experto en estas materias, que es abogado. La verdad es que aquí lo que se busca no es un tema básicamente de sanción a los medios, sino personas que profieren este tipo de insultos, amenazas a través de publicidad. Porque hoy día es absolutamente gratuito que cualquier persona lo haga y no tiene ninguna sanción. Ya lo vemos en el caso que yo les he dicho, pero hay muchos otros casos. Y desde ese punto de vista a mí me parece que es relevante, y yo estoy convencida, y lo hemos visto, lo vimos en la Comisión de Derechos Humanos del Senado en enero del 2011, esto ya está en la Comisión de Constitución del Senado. ¿Por qué? Porque esto implica sanciones de carácter penal. ¿Cuál es la razón? Aquí no se busca poner un coto, y lo hemos trabajado con Lorena Fríes del Instituto de Derechos Humanos, no se trata de poner un coto a la libertad de expresión, pero la libertad de expresión también tiene un límite, que es cuando se incita al odio. Y eso es real. Si esta ley de incitación al odio estuviese vigente, por ejemplo, los victimarios en el caso de Daniel Zamudio tendrían un agravante. Hoy día con la ley actual ellos van a enfrentar penas probablemente de homicidio simple o calificado, según sea la participación de cada uno que ellos tengan. Hoy día en el diario El Mercurio viene incluso un artículo que consigna datos de la Agencia Nacional de Inteligencia, que está en La Moneda, en la cual señala que hay un quinto integrante que estaría oculto en el sur, ¿no? En Punta Arenas, y que es de la comuna de Providencia, y que tendría también prontuario al respecto. Entonces, creo que estos temas tienen múltiples caras. Aquí no hay que minimizar y decir es una banda de locos o una banda de lumpen, como dicen algunos. Esto tiene algunas caras. Algunos se caracterizan en materias ideológicas como grupos neonazis, pero también hay grupos de mucha intolerancia que se expresan a veces políticamente, o grupos que se expresan religiosamente. Creo que estas materias son bastante complejas, pero que nuestro país requiere tener legislación, una ley marco, que es la ley antidiscriminación, que es un marco constitucional que resguarda los derechos de cualquier persona frente a una discriminación arbitraria, y una ley que sancione la incitación al odio. Senadora, usted dijo que estas cosas no hay que minimizarlas, y me da la sensación que usted está haciendo está haciendo una incitación a mí, en el sentido de que yo escribí una columna donde analicé el tema Zamudio y dije que hice una serie de análisis sin minimizar nada, pero me da la sensación. Yo creo que tampoco hay que maximizar. A mí me parece que si hay una palabra que es vaga y que se presta a millones de interpretaciones, cosa que ya tocó Fernando, es la palabra incitación. Yo personalmente, años atrás, en un libro que sacamos en la tercera, que se llama Diccionario Histérico de Chile, un libro que no tenía ninguna pretensión de nada, y hice bromas sobre los españoles en Chile, que tienen sus propias costumbres y sus propias... Hice bromas sobre los alemanes y hice bromas sobre los judíos. Nadie dijo nada salvo los judíos. Me acusaron, por supuesto, de antisemita, fueron a reclamar al diario, me hicieron una campaña, me hicieron ir a hablar con no sé quién, una persona escribió en un medio de ellos que menos mal que yo tenía una máquina de escribir y no una ametralladora, es decir... Depende mucho estas situaciones también de la susceptibilidad y la quisquillosidad de los que están al otro lado, porque yo puedo ir mañana a hacer un chiste sobre los judíos o sobre los alemanes, y me pueden decir de que eso, visto desde cierto punto, estoy incitando a alguien más bruto que yo para ir a atacar a los alemanes o a los judíos. Entonces es lo más peligroso que hay, porque facilita lo que se llama la caza de brujas, senadora, y francamente aquí en Chile no estamos en Sudáfrica ni estamos en el Estados Unidos en los años 60 o en la Alemania en los años 30, donde frente a había racismo en todo el sentido de la palabra, o sea, un colectivo inmenso de gente que tenían un blanco claro, oficial, con leyes y con una maquinaria estatal comprometida en eso. Eso es racismo. Y por supuesto una situación como esa espero que nunca la vivamos, no la hemos vivido. Vivimos, sí, prejuicio, estupidez, lo que se ve en toda la sociedad. Todos los grupos detestan y desprecian a los grupos del lado y se creen ellos macanudos. Eso es normal, a veces más fuerte y a veces menos. Entonces, tengo miedo, como probablemente otras personas, de que estas legislaciones hechas además al vapor, no me refiero a su presentación, sino que a lo que está pasando ahora, constituyan lo que se llama un remedio peor que la enfermedad, y nos pongamos en una situación en la cual ya, por si acaso no vaya a haber alguien que interpreta que si yo digo que el pan está de mano en la esquina, estoy hablando contra los españoles, o como dicen ellos, la colonia española,
Entonces, lo encuentro sumamente peligroso actuar este tipo de legislación, salvo que tenga un articulado de 2 kilómetros de largo donde se cierren todas las posibles interpretaciones gratuitas que puede tener una persona o un grupo que se siente atacado. Yo entiendo su punto, Fernando, pero aquí en el artículo 31 del proyecto es muy claro que es mover a un grupo al odio expresado en la violencia contra colectivos o contra personas a través de publicaciones o transmisiones destinadas a atacar a personas en razón de su raza, sexo, religión o nacionalidad. O sea, lo que usted ha dicho, contar chistes, cosas por el estilo, bueno, obviamente eso, Fernando, pero eso no lo es. Aquí lo que estamos hablando es algo absolutamente distinto. En nuestro país hay mucha violencia verbal. Sí. Cuando lo sé muy bien. Hay mucha, sí, usted también ha sido objeto de mucha violencia verbal. Yo no quisiera que hubiera una ley para defenderme de que me digan facho. Mire, Fernando, aquí no estamos hablando de que a una persona le digan, como pasó el otro día al alcalde Salaquet, que le decían turco tal por cual cuando fue a la posta central, turco o a los ministros Hinspeter, que le decían turco de mierda al alcalde Salaquet o judío de mierda al ministro Hinspeter. No ese es el punto. El punto es cuando en virtud de esa discriminación se llega a una acción. Aquí no estamos hablando... Estamos hablando de acción, es que incitación no significa acción. La incitación al odio es el crimen de odio. Por lo tanto, en el caso, por ejemplo, del joven Zamudio, él no fue asesinado porque sí. Él fue asesinado con tortura, con agonía y por una discriminación previa, donde él fue seguido, fue amenazado y hay una discriminación previa por su orientación sexual. Por lo tanto, existiendo estas leyes, no es que prevengan que existan estos crímenes, las leyes no son suficientes. Aquí hay que educar. O sea, si nosotros en Chile tuviésemos leyes que realmente procuraran esto parte por la familia, parte en los colegios, tiene que ver con el medio ambiente. Los medios de comunicación también contribuyen. La jueza Atala, años atrás, cuando aparece en este conflicto de tuición con sus hijas, los medios de comunicación, algunos, no todos por supuesto, pero algunos medios de prensa la indicaban como la jueza lesbiana. No era la jueza Atala, no era el joven Zamudio, era el joven homosexual. También hay un tema de etiquetar a la gente. Sin duda, eso y yo creo que esa violencia, y por eso tuvimos que legislar, por ejemplo, el bullying. ¿Por qué había que legislar el bullying? Porque en los colegios había maltrato entre compañeros, hacia los profesores también, algunos episodios de profesores, algunos casos contados con alumnos. Entonces, hay una violencia en nuestro país que está muy fuerte. Violencia con respecto a las opiniones, denigración del otro, una falta de respeto enorme. Entonces, esta ley antidiscriminación, cuando yo escucho a algunas personas que plantean de que esto va a abrir, porque el argumento más fuerte que se escucha en estos días es que la ley antidiscriminación, de ser aprobada, que entre paréntesis el gobierno no se ha jugado ahora por esta ley, se ha jugado de mucho antes. En octubre del año pasado, nosotros la votamos en noviembre en el Senado, pero ya en octubre el gobierno había dado muchas señales públicas de estar a favor de esta ley y lo habían dicho. De hecho, habían recibido a varios grupos en La Moneda para promover esta ley. Por lo tanto, no es justo tampoco decir... Yo sé que ustedes en esta mesa no lo han dicho, pero se ha dicho a veces de que el gobierno está actuando como una reacción a lo terrible que ha sucedido. El gobierno está actuando lo había hecho previamente. No todos, pero perdón, y es parte del programa de gobierno del presidente Piñera, Acápite de Derechos Humanos. No todos las leyes antidiscriminación. Exclusivamente, pero buena parte, y se puede decir el corazón de la oposición a esta ley es de su sector. Y muchos de su partido, los que se oponen a esta ley de discriminación. Entonces, entonces me gustaría saber un poco cómo, no sé si usted se siente en este caso un pollo en corral ajeno, si usted siente que no entienden sus colegas del sector qué es lo que se está queriendo votar. En fin, me gustaría saber esa opinión más política. Yo se la voy a dar, Matías. A ver, este proyecto hay que decir, en el Acápite de Derechos Humanos, el presidente Piñera en su programa de gobierno, él habla de promover leyes antidiscriminación. En el capítulo de Derechos Humanos. Por lo tanto, está en el marco de lo que el gobierno ha planteado, promover una ley antidiscriminación. Como les decía, ya el año pasado el gobierno había dado pruebas concretas. De hecho, el día que nosotros lo votamos en el Senado, que fue un martes del mes de noviembre, esa mañana el ministro Chadwick recibió a distintos grupos representativos de distintos sectores para apoyar la ley antidiscriminación. De la Coalición por el Cambio, de los 18 senadores,
6 la votamos a favor. El senador Carlos Cantero, que es independiente, el senador Bianchi, el senador Antonio Horvath, que entre paréntesis quiero mandarle todo mi cariño y solidaridad porque es mi amigo y jefe de bancada. Hoy día hablé con él horas atrás por este ataque que él recibió en Coyhaique, en su casa, que es un ataque bastante cobarde además. Y raro. Y raro. Y no el primero. Y no es el primero, el año pasado tuvo uno similar. Y el senador Alberto Espina, que lo votó a favor, y yo. Y de la UDI votó a favor el senador Hernán Larraín. Este proyecto, efectivamente el resto de los senadores de la coalición mayoritariamente lo votaron en contra. Creo que algunos legítimamente tienen aprehensiones, pero la ley la dejamos realmente muy clara. Esta ley no toca el Código Civil, esta ley no toca la ley de matrimonio, esta ley no se superpone a otras leyes. Esta ley, incluso para todos aquellos que han... Porque hay también grupos o personas que han sostenido que esta ley, en el contexto de la frase orientación sexual, que es el término que se usa en todos los tratados internacionales que Chile ha suscrito desde hace muchos años, hay algunos que sostienen que en ese contexto, en esa frase, un juez discrecionalmente podría interpretar orientación sexual, decir que una perversión, por ejemplo, como el incesto, que es un delito, o la pedofilia, que es un delito, caería bajo ese rótulo. Eso es una falacia, porque esta ley claramente establece en uno de sus artículos de que ningún delito de carácter sexual estará amparado bajo esta ley. Por lo tanto, esta ley la dejamos realmente muy clara en el Senado con respecto a que es una ley que no se superpone a otras leyes, que no toca el Código Civil ni la ley de matrimonio, ni ampararía eventualmente ningún delito. Viene justo una pregunta de nuestro quinto panelista, que es Ilse Leonor, Ilse-Leonor, en Twittera, que le pregunta, senadora, ¿por qué no se aprobó la ley en su momento, la ley de discriminación, y cuál es la razón de urgencia ahora, por ocurrido en el caso Zamudio? ¿Presión de los medios? La ley antidiscriminación sí la aprobamos en el Senado en noviembre del año 2011 y tuvo una demora en la Cámara Baja, que no se le dio tramitación, esa es la verdad. Y esto va este martes a la Cámara de Diputados en la Comisión Mixta, posteriormente yo imagino que llegará con premura a la sala porque el gobierno le ha dado tramitación de urgencia. Pero en el Senado nosotros hicimos lo que teníamos que hacer. La urgencia tiene que ver con la presión del yo creo que la panelista requiere una explicación un poquito más larga. Esta no es una ley elaborada por este gobierno. No, esta es una ley que tiene 7 años de antigüedad. Tiene 7 años. Y quiero agregarte algo más. La pregunta de ella es por la urgencia, no por la ley. Por la tramitación. Sí, le puso 5 veces urgencia y sacó otras tantas. Esta es una ley que ha tenido muchas interrupciones durante su tramitación. Esta es una ley que ni en gobiernos pasados ni en nuestro actual gobierno nunca tuvo una premura real. Esa es la verdad. Muy urgente. Y la verdad es que es una ley que a mi juicio sí es muy importante porque las leyes tienen fuerza moral en la medida que tienen objetivos de esta envergadura que van generando también cambios de conducta y sobre todo en materia educacional. La mayoría de los países desarrollados tienen leyes como esta. Ahora, lo que tienen en común es que son agravantes para los delitos. Y en eso yo creo que debe haber un acuerdo bastante transversal, ¿no? En lo que no hay acuerdo es básicamente en el tema que alguien decía ahí el presidente de la UDI Melero, que esto podía abrir espacios para el matrimonio homosexual o cosas. ¿En qué es lo que hay acuerdo en la ley central? Como le decía Cristian, esta ley, y aquí la tengo, la ley en ninguna parte toca una modificación al Código Civil ni a la ley de matrimonio. No sé, pero ¿en qué es lo que, además, porque lo básico de una ley antidiscriminación es que sea un agravante el hecho de que se haya hecho contra personas por su raza, por su religión, por su discapacidad, por lo que sea. Además de eso, en eso yo creo que hay acuerdo transversal. ¿En qué es lo que no, en qué más hay acuerdo? No es tan transversal, porque de hecho sacamos esta ley con una pequeña mayoría circunstancial en el Senado, pero es una ley que efectivamente hay personas que siguen insistiendo que es una ley que va a abrir la puerta al matrimonio entre personas del mismo sexo. No, pero yo ya le he dicho un agravante no puede abrir la puerta a nada. O sea, tiene que haber... La línea vertebral de esta ley es la no discriminación a ninguna persona en forma arbitraria. Las sanciones que imponen. Este problema. Yo sé cuál es el argumento que dicen los detractores. Los detractores dicen que, dicho sea de paso, los detractores, para ponerlo con sus palabras, dejarlo establecido, porque no tenemos para qué
esconder los detractores. En el caso básico de la ley, fueron 45 diputados que requirieron al Tribunal Constitucional para que esto fuera declarado inconstitucional, porque preferían que las cosas se trataran caso a caso y fuera motivo de los jueces, cosa que fue declarado inadmisible por el Tribunal Constitucional. Y requirieron de nuevo. Pero, y eso, efectivamente son, creo que casi todos de la UDI, más un grupo chico de Renovación Nacional. El punto que ellos argumentan es que si es que tú declaras la no discriminación, y este es el juego que yo creo que entiendo lo que está tratando de decir la senadora respecto de que no contempla modificaciones al Código Civil, que si es que alguien se presenta con su pareja del mismo sexo ante un juez y le dice cáseme, ante un registro civil, y le dice cáseme, pero eventualmente podría la persona tener problemas si es que el oficial de registro civil dice no, yo a usted no lo caso porque usted no están discriminando. Y por lo tanto, para evitar esa cuestión, prefieren de que se señale, que yo encuentro que es una falacia para esconder el que están en contra de la ley, de que eso se resuelva caso a caso. Por eso que preguntaba en qué es lo que hay consenso, porque por ejemplo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de la jueza Atala, invoca la ley de derechos humanos y dice que no se pueden discriminar personas, y de ahí saca la condición sexual, pero no está explicitada en ninguna parte. Pero mi pregunta era en qué 2 o 3 temas que estén todos de acuerdo, que esta ley pueda salir con unanimidad. ¿Existe alguna posibilidad de acotarla a algo para que salga en forma Yo creo que en el artículo 2, que nosotros lo dejamos claramente establecido, y que hay grupos que no quieren que quede este artículo, que en el fondo sienten de que se les está tratando como personas que incurrirían en estos delitos. Pero este artículo quedó básicamente para enfrentar los miedos que tiene parte de nuestra sociedad y algunos legisladores, que en el artículo 2 queda que las categorías, todas las categorías, porque lo que tiene esta ley es que categoriza, enuncia aquellos sujetos que pueden ser víctimas de discriminación por edad, por religión, por sexo, por orientación sexual, por identidad de género, por su discapacidad, por alguna enfermedad. Y por lo tanto aquí claramente dice lo que yo le comentaba recién a Matías, que no podrá reclamar discriminación por orientación sexual un individuo que deba responder por actos sexuales violentos, incestuosos, dirigidos a menores de edad cuando tenga el carácter de delito o los que en términos de la ley vigente ofendan el pudor. ¿Por qué razón? Porque obviamente habían grupos que nos indicaban de que el término orientación sexual podía dar el día de mañana para que un juez, las leyes siempre van a interpretación del criterio del juez. Yo entiendo el punto, senadora, creo que lo dejó claro. ¿Usted leyó el fallo de la Corte Interamericana sobre la jueza Atala, o no? Sí. La Corte Interamericana hace lo contrario de eso. Sí. La Corte Interamericana dice que no se puede discriminar personas. Y obviamente que un homosexual es una persona con síndrome de Down es una persona, por lo tanto el hecho de que estén todas enumeradas y pueden surgir otro tipo de personas con otro tipo de cosas que no están enumeradas, ahí van a tener que incluirla. Entonces, ¿por qué no se dice simplemente que se castiga en Chile que las personas sean discriminadas? ¿Por qué tienen que enumerarse cada una de ellas y entrabar una ley que podría salir por unanimidad? Porque la traba a esta ley no está en la enunciación de quiénes son sujetos de eventual discriminación. Yo pensé que era. No. Lo que está entrabando esta ley es que hay algunos que argumentan, y a mi juicio falazmente, de que esta ley abriría la puerta para un matrimonio entre personas de un mismo sexo, y esto está absolutamente despejado en esta ley. Por lo tanto, yo sé que algunos legisladores actúan de buena fe y creen legítimamente que esto es así, pero hay que leer la ley en su totalidad, porque esto no es así. No tengo reparo al tema de la orientación sexual, el tema de que la Corte de Derechos Humanos tiene un criterio diferente, y no veo por qué Chile tendría que tener una ley con un criterio diferente. Lo que pasa es que en el caso de la jueza, el caso de la jueza Atala es absolutamente distinto. Ni siquiera hablan de su orientación sexual, sino que apelan a la condición sexual, que es lo que hizo la Corte Suprema en nuestro país. O sea, hay un tema absolutamente distinto. Dicen que como persona fue discriminada. Supongo que tendrán claro los señores, los honorables que están discutiendo esta ley, que es lo que por lo menos se va a abrir una puerta al litigismo, o ¿cómo se llama? La enfermedad del litigio permanente en Estados Unidos, donde por ejemplo una firma de repente no se atreve a echar a un empleado negro que realmente es un inepto y un imbécil, porque inmediatamente ese empleado negro dice que lo están echando por discriminación. Entonces, si tenemos una lista interminable de situaciones, los viejos, los jóvenes, los homosexuales, los estos, los demás, ya prácticamente está toda la sociedad cubierta, y prácticamente cualquiera va a poder reclamar que se le está echando o que se le está discriminando en el sentido de separar cosas
de acuerdo a su mérito, por su pertenencia a tal o cual categoría. Eso también está pasa en previsto en Estados la Unidos. ley, Eso pasa muchísimo. Fernando, pero está previsto en la ley. Senadora, También está previsto en esta ley. Espero que sí. Hicimos una pregunta al iniciar el bloque que tenía que ver con el proyecto de ley suyo, ¿no? Esta ley de discriminación que apoya las penas de cárcel por opinar contra personas por su etnia, sexo, religión o nacionalidad. Y la respuesta, fíjate que el 43% apoya un poco el espíritu de esa ley, y la mayoría, el 57%, rechaza, no apoya entonces que haya penas de cárcel por opinar en contra de personas de su etnia, sexo, religión o nacionalidad. Eso es lo que da esta consulta. Ya tendremos oportunidad de volver a comentar sobre este proyecto, que yo creo que es muy importante crear conciencia en nuestro país de lo importante que es el respeto a los demás. Nadie, en ninguna circunstancia de su vida tiene por qué vivir ningún tipo de amenaza, agresión o crimen, como el caso de Daniel, por lo que sea. Bueno, nadie tiene derecho a quitarle la vida a otra persona por ningún caso. La despido, le doy las gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación, yo les agradezco a ustedes. Le comento que el próximo invitado nuestro tiene que ver un poco con el tema que estamos conversando, es el sacerdote jesuita Pedro Labrín. Espérense unos minutitos y estamos de vuelta con él. Gracias.